Muy buenas a todos, mi nombre es Pierre Lawand y a continuación les explicaré los aspectos más importantes de dos de los textiles más destacados que hay hoy en día, como lo son la seda y el poliéster. Hablemos primero de la seda. La seda consiste en una fibra natural que está compuesta básicamente por proteínas. Recordemos que una fibra son pelos o pedazos de pelo o hebras que pueden tener su origen de fuentes naturales o de fuentes sintéticas hechas por el hombre. Y que en el caso de las fibras naturales pueden provenir de fuentes ya sea animales o vegetales. En el caso de la seda, es una fibra natural compuesta por proteínas que proviene de una fuente animal, más específicamente de orugas o larvas de diferentes tipos de insectos. Y la producen antes de que completen lo que es su metamorfosis. ¿Qué quiero decir con esto? Las orugas o larvas, cuando con el transcurso de la metamorfosis, estas se envuelven en un capullo y se evolucionan como polillas, pues. Pero para producir la seda, ellas deben de estar en su estado de larva o de oruga. Hay que destacar que hay muchos tipos de animales artrópodos que pueden producir la seda, como por ejemplo las arañas. Sin embargo, la seda que nos interesa, que es la utilizada en la fabricación de textiles, es la seda fabricada por el gusano de seda, también conocido como Bombyx mori, donde también podríamos decir que por lo general son los ejemplares más jóvenes quienes producen la seda, pero también existen ejemplares adultos que pueden producir seda, ejemplares adultos del Bombyx mori, claro. ¿Qué es lo que ocurre con la seda? Esta es una de las fibras naturales más suaves y bellas que existen. Ella refleja muy bien la luz, lo cual le da un brillo muy característico que habitualmente se intenta simular o fabricar en fibras sintéticas. Pero ¿qué es lo que ocurre? La seda, como tiene esa belleza de manera natural, lo hace muy destacada para su uso en la industria textil. Incluso es un poco costosa y representa mucha clase y elegancia. Hablemos ahora un poco de la historia de la seda, cómo se originó y cómo ha ido evolucionando. Bueno, la historia de la seda inicia en el siglo XVII antes de Cristo, donde ella se producía y exportaba en China, y lo que es la producción, la sericultura, que consiste en la producción de la seda, se mantuvo en secreto durante casi 3 milenios y poco a poco se fue filtrando en otras civilizaciones o países gracias a espías, pues, que habían en ese entonces, donde podemos conocer el origen de la seda gracias a una leyenda china, donde nos cuenta que existía una diosa de la seda, la conocida como la dama Xi Ling Ji, la cual era esposa del emperador amarillo en ese entonces, Huan Yi, donde ella comenzó lo que era la sericultura o la cría de los gusanos que iban a producir la seda, donde la leyenda nos cuenta que el emperador, el marido de la diosa de la seda, le pidió a ella que investigara la razón de por qué las hojas de sus plantas de morera, que son plantas que producen la mora, se encontraban infestadas de orugas blancas y que se comían las hojas del árbol de morera, pues. En donde ella, cuando fue a investigar, descubrió también que habían unos capullos blancos y descubre que las orugas eran quienes fabricaban o creaban dicho capullo blanco. Ella accidentalmente derrama una taza de té caliente en esos capullos, y se podría decir que con el calor accidentalmente ella fabricó seda, pues. Cuando ella recoge el capullo caliente, o sea que está mojado por el té, y lo empieza a desenredar en forma de hilo, ella que termina cautivada por la belleza de ese material, pues, que obtuvo accidentalmente. Luego, por la curiosidad que tuvo de esa investigación y de ese suceso, le pidió a su esposo, el emperador, que plantara más moreras para poder experimentar con más orugas, pues. Donde al principio ella y sus ayudantes empezaron a tejer con seda y estudiaban las propiedades de este textil. Luego todo el palacio empezó a tejer seda y el emperador también tuvo la idea de enseñar a otros reinos la sericultura. Sin embargo, después se dio cuenta que esto le iba a traer la desventaja del beneficio económico, ya que obviamente esto lo iba a desfavorecer al ya no ser el único productor de seda, y decidió guardar el secreto de la sericultura bajo pena de muerte.
Ya para el año 139 antes de Cristo se crea una ruta mundial muy conocida donde se exportaba este textil denominado la Ruta de la Seda, donde se exportaba este textil desde el este de China hasta el mar Mediterráneo. Ya para el año 300 después de Cristo, el secreto de la producción de la seda ya había llegado a India y Japón a través de filtraciones y espías, y no fue hasta el siglo XVIII que se empezó a fabricar en otro continente, ya que solo se fabricaba en Asia, y en el siglo XVIII se empezó a fabricar en el continente europeo. Pero no fue hasta el siglo XIX que empezó la industrialización de este textil, es decir, la fabricación o producción en masa del mismo. Hablemos de cómo se fabrica la seda y cómo es su producción a nivel mundial. Bueno, la fabricación de la seda, como ya mencioné antes, se denomina la sericultura y esta consta de una serie de pasos, que en realidad podríamos decir que es como un ciclo. El primer paso es dejar que los gusanos de seda pongan sus huevos. Esto es para poder, esto se pone en un tipo de papel especial y esto es para que se pueda reproducir y haber más gusanos de seda para una futura producción. Y la idea es que estas orugas se empiecen a alimentar con plantas de morera, las hojas de la planta morera, para que éstas empiecen a crecer y ponerse más gordas, ya que de esta manera van a poder producir más seda. Una vez ya estas orugas crecen lo suficiente, se colocan en una especie de marco de caña y ellas empiezan a producir la seda. ¿De qué manera? Bueno, estos animalitos poseen glándulas sedosas que producen la seda de manera natural en estado líquido. La seda, de manera natural en el estado líquido, la expulsan a través de unas aberturas que ellas tienen que se llaman espineretes. ¿Y qué ocurre? Cuando ellas expulsan la seda en estado líquido, la seda en estado líquido está formada tiene un compuesto, una sustancia química, la cual permite que se llama sericina, por cierto, la cual permite que la seda en estado líquido, cuando se expulsa de la oruga, en contacto con el aire se solidifica rápido, lo cual permite formar los hilos. Entonces, ¿qué pasa? Estas orugas cuando van expulsando esa seda en estado líquido y que se va solidificando con el aire, ellas van realizando un movimiento en patrón de 8, formando su capullo de seda, pues. Ya en el paso 3, durante 2 o 3 días, la oruga va haciendo girar esa seda alrededor de ella, envolviéndose en un capullo de seda, pues la oruga queda dentro de ese capullo. Y en el cuarto paso, lo que se debe realizar es que estas orugas envueltas en su capullo de seda se cocen con agua, se cocinan pues con agua hirviendo. ¿Por qué se hace esto? La sericina es un poco soluble al agua y la idea es aflojar un poco esos capullos de seda para poder extraer a las orugas que quedaron envueltas dentro de ese capullo de seda y obtener la seda en sí, pues. También hay que destacar que las orugas terminan muriéndose. En donde una vez se obtiene esos capullos de seda ya puros, una vez se extrae las orugas, se empieza el proceso de obtención de los filamentos y donde cada capullo puede llegar a producir 1500 metros de fibra. Ya como último paso, una vez se produce la seda, hay que destacar a algunos gusanos se les deja completar su metamorfosis y convertirse en polilla para poder reproducirse y criar la próxima generación de orugas que van a producir seda, reiniciando el ciclo de la producción que acabo de explicar. En cuanto a la producción a nivel mundial de la seda, tenemos que según las Naciones Unidas, el principal productor de seda en el mundo es China. Es lógico, pues fue el país en donde se originó este textil. Y existen otros países que le siguen en cuanto a producción de seda, como por ejemplo tendríamos India, Uzbekistán, Brasil, Irán, Vietnam y Tailandia. Hablemos ahora de las propiedades y características que definen a la seda. Una de las principales propiedades es el brillo. Pues, ¿qué ocurre? La seda refleja muy bien la luz en diferentes direcciones y le da un brillo característico y muy especial, lo cual lo hace atractivo. Luego tendríamos en cuanto a la textura, que tiene una textura muy suave y lisa y que encima es no resbaladiza. Inclusive esto se intenta imitar a las fibras sintéticas, pero no va a haber, no va a haber mejor textura lisa y suave como la de la seda, de manera natural, por supuesto.
En cuanto a la fuerza, hay que destacar que la seda tiene muy buena resistencia a la fuerza de tracción cuando se estira. En cuanto a la elasticidad, tendríamos que su elasticidad va desde moderada hasta pobre. En cuanto a las arrugas, ellas preservan muy bien su forma, pero la resistencia a las arrugas es moderada, es normal. En conductividad térmica, la seda, al ser una fibra proteínica natural, tiene muy baja conductividad de calor, lo cual lo hace propio para ser utilizado en prendas abrigadoras para invierno, pues para mantener el calor en el cuerpo. Otra propiedad sería la de absorción, ya que al ser proteínas naturales tiene muy buena absorción ya sea de líquidos o de humedad. En el caso de su limpieza, al tener una textura o superficie plana y lisa, no atrae mucha suciedad. Y en el caso de que se ensucie, de que haya suciedad, se puede remover fácilmente por esa textura lisa, pues. En cuanto a los efectos del calor, a partir de 165 grados centígrados, la seda se puede empezar a descomponer, pues pasar a un estado líquido. En cuanto al efecto de la luz, hay que destacar que los rayos ultravioletas del sol pueden dañar o desgastar la tela. En cuanto a los blanqueadores, hay que destacar que la seda sí tiene es muy sensible, o hay que tener mucho cuidado a la hora de lavarla, ya que esta se estropea con blanqueadores de cloro simple o con el hipoclorito de sodio. Y por último, tendríamos que con la resistencia a los insectos, al ser una fibra natural, es muy común que pueda ser afectada por polillas de la ropa, escarabajos de alfombra o larvas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hablemos ahora de los usos que se le da a la seda. Bueno, por las propiedades y características ya explicadas, es muy común en la industria textil que se utilice la seda para prendas de vestir. Obviamente, al tener propiedades como un brillo, o sea, un brillo muy destacado, textura suave y lisa, es muy común que se utilice en prendas de alta costura que representan elegancia y alta clase. Pues. También por la propiedad de baja conductividad térmica se utiliza mucho en invierno, para ropa de invierno, para mantener el calor en las personas. Por sus buenas propiedades estéticas se utiliza también como funda en las tapicerías, pues para edredones, fundas de almohadas, cortinas, alfombras, entre otros usos de tapicería. También tendríamos que la seda se utilizaba antes para la fabricación de paracaídas, antes de la invención del nylon. También en la medicina la seda se utiliza mucho para suturas de heridas, e inclusive también existen unas especies de prótesis de arterias que son hechas a base de seda. También antes la seda formaba parte de los chalecos antibalas, se utilizaba como bolsas de pólvora e inclusive se producen papeles hechos de seda en los cuales se puede escribir. Pero en la mayoría la seda en la industria textil tiene que ver con su uso, tiene que ver en las prendas de vestir, pues. Hay que destacar que es un poco costosa y se utiliza en altas clases, en su gran mayoría, claro. Hablemos ahora de la seda en nuestro país, Venezuela. Hace 160 años la sericultura inicia a través del señor Juan de Dios Picón González, introduciendo en nuestro país lo que es la cría de los gusanos de seda. Sin embargo, en el siglo XX, nuestro presidente para ese entonces, Juan Vicente Gómez, empieza a implementar una estación experimental de seda de la sericultura, pues en Mérida. Sin embargo, este proyecto se vio abandonado ya que para ese entonces el interés estaba puesto en lo que era la explotación del petróleo, del crudo, pues ya que generaba más ganancias. Dicho esto, lo que es la seda en nuestro país se vuelve a reactivar para los años 80 gracias a una pareja de emprendedores venezolanos conformada por María Dávila y Eduardo Portillo. Pues esta pareja reactiva lo que es la producción la intención de la producción en seda en nuestro país. Ellos se trasladan en un largo viaje a Europa y Asia para estudiar las técnicas y tecnologías necesarias para producir la seda, y luego en nuestro país en 1983 fundan Taller Morera, que más adelante en el 1989 pasa a denominarse Veneceda, la industria productora de seda en nuestro país, donde en Venezuela se produce en la región de los Andes seda de excelente calidad, pues. Ahora hablemos del poliéster, otro textil muy importante y muy destacado en la actualidad. Uno de los más es la fibra sintética más utilizada.
El poliéster en sí consiste en polímeros que tienen en su grupo funcional cadenas del grupo éster. ¿Qué quiero decir con esto? El poliéster consiste en la polimerización o formación de polímeros a través de los ésteres. Los ésteres son compuestos derivados del petróleo, donde son orgánicos que tienen en su cadena oxígeno, compuestos oxigenados. ¿Qué es lo que ocurre en sí? El poliéster en realidad es una resina plástica, es un plástico que se obtiene a través de diferentes procesos químicos, pues, del éster que se obtiene del petróleo. Pero con la invención del PET, también denominado, que es un polietileno de etilenglicol, se da origen a una fibra sintética del poliéster, que es la utilizada en la industria textil, pues. Vamos a entender esto mejor más adelante. Primero debemos aprender la historia o hablar sobre la historia del poliéster, cómo se originó, cómo se fue desarrollando con el paso del tiempo. Bueno, en general el poliéster tiene su origen en la década de los 30 en Inglaterra, con la primera fibra de poliéster que en ese entonces se llamaba terilene. También después de la Segunda Guerra Mundial, la firma alemana Hoist empieza a producir fibras de poliéster bajo el nombre de Trevira. Ella con el paso del tiempo fue adquiriendo varios nombres, pero en sí la creación de las fibras sintéticas de poliéster se deben a dos químicos muy reconocidos como son John Rex Weinfeld y James Tennant Dixon. Ellos eran químicos británicos que trabajaban en la empresa Calico Printers Association en Manchester, Inglaterra, y ellos patentaron el polietileno de tereftalato, también conocido como PET, que esta es básicamente la materia prima necesaria para producir fibras sintéticas de poliéster. Ellos continuaron la investigación de un señor llamado Wallace Carothers. Wallace Carothers fue un químico muy reconocido también que trabajaba en otra industria llamada DuPont y fue el inventor del nylon. Él en 1929 tenía escrito de la invención del PET. Sin embargo, no lo desarrolló él, sino que lo desarrollaron los químicos Weinfeld y Dixon. John Rex Weinfeld y James Tennant Dixon observaron que Wallace Carothers no había tratado de producir poliéster a través del etilenglicol y el ácido tereftálico, pues, en donde estos dos señores, junto con otros inventores llamados Birtwistle y Ritchie, crearon la primera fibra de poliéster llamada terilene. Obviamente esto a partir del PET que se forma con el etilenglicol y el ácido tereftálico. Ellos produjeron esta fibra en el año 1941 trabajando para la Imperial Chemical Industries, la cual también se conoce con el nombre de sus iniciales ICI. También luego más adelante se produjo otra fibra de poliéster llamada Dacron en la industria DuPont. Y en donde podríamos decir con esto en resumen que el polietileno tereftalato o PET es la base de la fibra sintética de poliéster como conocidas anteriormente como Dacron y terilene. Hay que destacar también que en el año 1950 hubo una planta piloto, instalaciones en Seaford, Delaware, donde se produjo poliéster combinada con tecnología de nylon. Ya para hoy en día hay que destacar que el poliéster tenía una imagen mala, se consideraba una tela muy barata e inconfortable. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la creación de microfibras de poliéster, actualmente se utiliza en prendas de lujo y tiene otros muchos usos que más adelante explicaremos. Una de las marcas comerciales hoy en día destacadas de producción de poliéster es Porlatec, donde Polartec, disculpen, en donde ellos básicamente se encargan de producir producir telas de poliéster para ser utilizadas en, en prendas de invierno donde se requiere calor cuando hay bajas temperaturas. Hablemos ahora de la fabricación y la producción del poliéster a nivel mundial. Ya habíamos dicho anteriormente que el poliéster se obtiene a través del proceso de polimerización. Ya la polimerización consiste en unir varios monómeros o moléculas de un compuesto para formar una molécula más grande que se llama macrómero a través del proceso de la polimerización. En el caso del poliéster, lo que se polimeriza o los monómeros que se unen para formar el polímero
son los del compuesto del ácido tereftálico y el glicol etilénico, también conocido como etilenglicol, a través del proceso de polimerización, también conocido como policondensación. ¿Qué es lo que ocurre? En este proceso, el polímero final para producir la fibra de poliéster se origina mediante las uniones de los monómeros de las moléculas de los compuestos que ya nombré anteriormente, en donde estas moléculas se condensan y se produce de esta manera la unión. Vamos a explicarlo de una manera más específica a través de pasos. El primer paso para producir el poliéster es haciendo que el tereftalato se reaccione con el etilenglicol a través de un catalizador a altas temperaturas entre 150 y 210 grados centígrados. De esta manera se genera el polímero por policondensación. Ahí se tiene nuestro polímero, el cual va a ser básicamente el PET, que es la materia prima para la fibra sintética del poliéster. Una vez el poliéster, ya se obtiene el polímero del poliéster, este se pasa por un proceso de extruido. ¿Qué es eso? El extruido, que se realiza en una máquina extruidora como la que podemos observar en la lámina, es un proceso en el cual el líquido del poliéster se presiona a través de un embudo, forzándolo a salir por un dado o por unas aberturas como las que podemos observar aquí en la izquierda de la pantalla, donde hay aberturas muy finitas, donde cuando este se fuerza a salir por esas aberturas se obtienen los filamentos o los hilos finos de del polímero, pues. Y llega un punto en el que estas se secan y de esta manera se produce la fibra sintética. Y claro, en la fibra, este es un proceso continuo, se van produciendo fibras largas y se van cortando para obtener fibras más cortas. Por último, una vez se obtienen las fibras del poliéster o los filamentos, estas en caliente se hacen pasar por un rodillo, un proceso de estirado. Ellas se someten a un rodillo. Esto permite orientar mejor las moléculas y darle más propiedades como una resistencia o elongación. Esto permite en sí ajustar lo que es la sección transversal o el área que vaya a tener ese filamento pues, del poliéster. En cuanto a la producción a nivel mundial, se producen casi 8.323 kilogramos de poliéster cada segundo en el mundo. Esto quiere decir 42 millones de toneladas de poliéster al año, es una gran cantidad, pues es la fibra sintética más utilizada en todo el mundo. Inclusive su comparación con otro textil como el algodón es mayor, pues en el algodón solo se produce aproximadamente 27 millones de toneladas al año. Los mayores productores del poliéster a nivel mundial son los países de China y la India. Inclusive la mayor empresa productora de poliéster a nivel mundial se encuentra en Asia y más específicamente en el país de la India, a través de la empresa Reliance, con una producción que se aproxima a las 2.500.000 toneladas anuales. Hablemos ahora de las propiedades y características que definen al poliéster. Primero, el poliéster tiene un alto módulo de elasticidad. Segundo, son fibras sintéticas económicas de producir. Son livianas, hay que destacar que no son absorbentes, no absorben muy bien la humedad, tienen buena estabilidad dimensional, por lo tanto no se deforman fácilmente, tienen muy buena resistencia a las arrugas, tienen muy buena estabilidad cuando se van a plegar, son muy fáciles de cuidar en cuanto a lavandería, pues. También tiene muy buena resistencia a la fuerza de tracción, tiene resistencia a la abrasión, que es cuando se aplican altas temperaturas o algún tipo de roce con fricción. También resiste muy bien a los rayos ultravioletas del sol, resiste también una resistencia relativa a ácidos y químicos, resiste también las altas temperaturas y se puede combinar con otros materiales para obtener otras propiedades, pues, para ser utilizadas en la industria textil. A pesar de estas propiedades que le dan ventajas al poliéster o que la destacan o la hacen favorable para su uso en la industria textil, también debemos destacar otras propiedades que son desfavorables, como son la presencia de cargas electrostáticas en estos textiles, tiene muy baja absorción de humedad, ya que no es muy buen absorbente, tiene que tener condiciones especiales para la tintura, es decir, para teñirlas o darles un color específico, que estas producen o forman peeling, que los peeling son como esas bolitas de tela que le dan una mala apariencia estética con el paso del tiempo al poliéster, y tiene un tacto muy duro, no es una superficie un poco dura o rugosa.
por decirlo de una manera. No, es algo carrasposo, por decirlo así. Hablemos ahora de los usos de que se le dan al poliéster. Bueno, básicamente el poliéster se utiliza en la industria textil en la parte de la moda. Bueno, o sea, lo que es la parte de moda, tapicería, recubrimiento. En el caso de la moda se ha utilizado para, bueno, distintas prendas de vestir. También se utiliza para ropa deportiva. Se pueden producir abrigos. También en otros casos, aparte de las prendas de vestir, también se utiliza como sábanas, fundas y sacos de dormir. Se utiliza también inclusive para la fabricación de calzado. Se pueden obtener también el poliéster se vende como un hilo para coser o una bobina formada por el hilo del poliéster. También se puede utilizar como relleno para edredones por esas propiedades que tiene, propiedades aislantes de calor, este, lo cual mantiene obviamente a la persona a la temperatura deseada. También se utiliza como mueble, como recubrimiento, pues fundas para muebles y tapicería en general, como por ejemplo alguna alfombra o algún otro tipo de recubrimiento. E inclusive también se utiliza como un textil para la producción de bolsos o equipaje, como maletas, pues. Tenemos que destacar que el poliéster, como ya había dicho anteriormente, es básicamente un plástico que después se transforma en una fibra sintética, pues. Por lo tanto, su uso no está limitado a la industria textil, que en prendas de vestir, tapicería, recubrimiento de telas, etcétera. El poliéster también se utiliza en otros productos, como por ejemplo gorras, mochilas o corbatas, productos que son susceptibles de sublimación. ¿Qué quiero decir con esto? La sublimación hace referencia como una especie de estampado, o sea, productos a los cuales se le va a estampar algún tipo de imagen, se le va a sublimar alguna imagen. Se presta para esto el poliéster. Y por otro lado, también el poliéster, a través del PET, se fabrican la mayoría de las botellas de plástico que tenemos actualmente. Esto es como un flujo extra del poliéster fuera de la industria textil. Por otro lado, también a través del poliéster se pueden fabricar carrocerías para vehículos como automóviles o autobuses, también están piezas para trenes, este, recambios de carrocería o recambios para la carrocería de maquinaria, piezas de decoración, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que tiene muchos otros usos aparte de la industria textil. Hablemos ahora del poliéster en nuestro país, Venezuela. Bueno, en Venezuela existe una industria llamada Petroquímica Cima, compañía anónima. Esta es una empresa importante petroquímica de nuestro país. Él es el principal suplidor del compuesto llamado anhídrido eftálico, que se utiliza mucho para la fabricación de plastificantes, resinas alquílicas y también la resina del poliéster, pues que es lo que nos concierne. A pesar de que ellos fabrican resina de poliéster, tenemos que destacar que en nuestro país, esta petroquímica, cuando produce la resina de poliéster, no la destina a la industria textil. Por lo tanto, en nuestro país, a pesar de que sí se produce la resina del poliéster, no se utiliza para textiles, sino que está orientado a ser materia prima para la fabricación de otros productos de plástico, como envases, tuberías, mangueras, cables, productos médicos, etcétera. Muchas gracias por su atención.